Gritó tan fuerte que las paredes temblaron. El grito de la princesa Isabel de Lozano, hija de una poderosa familia, se oyó mucho más allá de los límites del palacio. Testimonios posteriores indicaban que la sujetaban con correas y el cuchillo del verdugo tocó lo que en su cuerpo era fuente de pudor y fuerza femenina. Le cortaron el clítoris y le laceraron la carne, como para recordar que ni siquiera la sangre noble puede proteger de un castigo tan atroz. Este momento fue el principio del fin, aunque la ejecución aún no se había llevado a cabo. La mantuvieron en un calabozo, desangrándose y convirtiéndose poco a poco en una advertencia viviente para todos aquellos que se atrevieran a oponerse a la voluntad de la corte y de la Santa Iglesia. Las crónicas de finales del siglo XIV conservan fragmentos de informes de la Guardia, en los que se mencionaba: la sangre fluía sin cesar. Había que cambiarle los vendajes cada 2 horas, y el olor a hierro se mezclaba con el hedor de la herida. Los sirvientes anotaban que los médicos prescribían sangrías en pequeñas dosis 2 veces al día para limpiar los malos jugos. Aunque la condenada ya estaba perdiendo fuerzas por la hemorragia continua, se colocaban sanguijuelas en la parte interna de los muslos durante 1/4 de hora para extraer la inflamación. Se aplicaban cauterizaciones puntuales sobre el pubis, explicando que era necesario detener la propagación del pus. Se preparaban ungüentos a base de sebo, ceniza y hierbas trituradas que se frotaban 3 veces al día, pero solo provocaban un dolor ardiente. Al amanecer le daban granos de opio y, antes de acostarse, 2 cucharadas de jarabe de amapola. Todo esto se registraba en los informes médicos, donde cada observación era breve: pulso débil, lengua gris, orina turbia, sudor maloliente. Las habitaciones a las que la trasladaron después de la tortura se convirtieron poco a poco en una cámara de descomposición. El fieltro bajo su cuerpo se empapaba de secreciones, se le formaban grietas en los talones y le salían úlceras en la piel. Soldados de diferentes apellidos se turnaban en la puerta, comprobando las listas de personas autorizadas. Las llaves las guardaba el administrador de la prisión, pero por las noches, a través de un pasadizo secreto en las paredes, se colaban sacerdotes de confianza para escuchar su confesión. Isabela suplicaba clemencia, prometía donar sus tierras, pero la respuesta era siempre la misma. La ejecución debía llevarse a cabo y la ablación del clítoris era solo el preludio de la sentencia definitiva. Mientras tanto, en los salones del palacio se gestaba una lucha. La antigua nobleza insistía en que se pusiera fin al proceso de inmediato para sofocar los disturbios en las provincias. El nuevo entorno, vinculado a la corona de Francia, ganaba tiempo. Exigían utilizar la muerte de Isabel como símbolo político para debilitar a la familia de Lozano y redistribuir sus tierras. Entre los partidarios de la línea dura de la Inquisición y los que veían una oportunidad para renovar el poder, se celebraban reuniones secretas. Los embajadores de Borgoña y Saboya pedían acceso a la princesa, alegando que podía cambiar el testamento a su favor. Cada día, los guardias recopilaban información sobre quién probaba su comida, quién examinaba los sellos de las jarras de agua y vino, y dónde se habían sustituido los sellos en los escondites. En los registros de uno de los sacerdotes, conservados en el archivo del monasterio, leemos: yacía mirando al techo, moviendo los labios sin decir palabra. Cuando le preguntábamos por su arrepentimiento, respondía que no creía en el perdón. Solo pedía que le humedecieran los labios con agua, pero los guardias le traían una infusión de hierbas amargas que aumentaba su sed. Por las noches llevaban braseros a su celda para ahuyentar el hedor, pero el humo solo intensificaba la tos. La inflamación se extendía por su cuerpo. La entrepierna se cubrió de úlceras purulentas y la putrefacción se extendió a los órganos internos. Testificaron: el cuerpo se negaba a retener la orina,
La ropa estaba constantemente empapada y había que cambiarle el fieltro 3 veces por noche. Cada cambio de ropa se convertía en una tortura. Los sirvientes la ataban con correas para darle la vuelta, y muchos se negaban a acercarse por el hedor. Pero junto con la descomposición física, su desconfianza se hacía más fuerte. En los raros momentos en que el dolor remitía bajo los efectos del jarabe de amapola, Isabel pedía papel, dictaba su testamento, cambiaba los nombres de sus herederos y luego se retractaba, sospechando que los escribanos estaban al servicio de sus enemigos. Los rumores decían que algunas de sus órdenes eran falsificadas. Las firmas eran escritas con la mano temblorosa de la prisionera, pero los consejeros cambiaban el texto. La tensión crecía dentro de los muros del castillo. Algunos afirmaban que ya estaba loca y no era consciente de lo que estaba pasando. Otros decían que en sus delirios se oían profecías, como si hubiera visto monjes con los penes circuncidados y mujeres a las que les cortaban el vagina, presagio de futuras ejecuciones. Los testigos señalaban que esas palabras aterrorizaban incluso a los guerreros más aguerridos. Ella sobrevivió contra todo pronóstico. Cuando la daban por muerta, su respiración se volvía regular y abría los ojos. Su cuerpo se pudría, pero su voz aún se oía. Y eso era lo más aterrador. La princesa moribunda, cubierta de pus, seguía dando órdenes, maldiciendo a sus enemigos y exigiendo lealtad. Al final de la primera semana de su cautiverio, ya no se podía ventilar su habitación. Los guardias que custodiaban la puerta se tapaban la cara con trapos y los sacerdotes intentaban reducir las visitas. Pero nadie se atrevía a dar la orden de poner fin a su sufrimiento. La muerte de Isabel debía ser un acontecimiento político y cada bando se preparaba para utilizar su final en su propio beneficio. Y mientras en las salas superiores del palacio se celebraban reuniones sobre la herencia y el destino de las tierras, abajo, en las frías celdas, la princesa seguía pudriéndose viva, sin saber que sus sufrimientos eran solo el comienzo de una lucha mucho más amplia. Al final de la segunda semana de su encarcelamiento, la princesa Isabel de Lozano ya no se levantaba de la cama. Los sirvientes anotaban en sus informes: sus heridas se han abierto, los bordes se han ennegrecido y los tejidos están carcomidos por el pus. La entrepierna exudaba un flujo constante de líquido con un fuerte olor a putrefacción. Los intentos de cauterizar con hierro o aplicar ungüentos de sebo y ceniza ya no detenían la propagación de las úlceras. La piel alrededor estaba amarilla, con manchas grises, y por las noches salían gusanos de la herida. Los médicos continuaron prescribiendo sangrías en pequeñas dosis, 2 veces al día, asegurando que aún se podían eliminar los jugos malignos. Se aplicaban sanguijuelas en la parte interna del muslo y en la ingle, dejando marcas de picaduras y aumentando el dolor. Las compresas de hierbas se cambiaban cada media hora y se aplicaban durante una hora, pero el tejido se empapaba instantáneamente de pus. El pulso era débil, la orina turbia y maloliente, la lengua seca y la respiración sibilante. Los médicos escribieron: fiebre cardíaca, sudoración nocturna, fiebre seguida de escalofríos. Al amanecer, las gotas de opio ya no surtían efecto. Gritaba y se retorcía, arrancándose las vendas, y los guardias se veían obligados a sujetarla a la cama con correas. 2 cucharadas de jarabe de amapola antes de acostarse solo le provocaban delirios y visiones. A menudo repetía que veía santos que se apartaban de ella y demonios que se reían, mostrando miembros y penes cortados y arrojados al fuego. Su entorno temía cada vez más acercarse a ella. Los sirvientes comenzaron a sobornar a los guardias para que no llevaran braseros a su celda por la noche y no cambiaran la ropa empapada. A los guardias les corrían las lágrimas por el hedor y se quejaban de que el aire de las habitaciones era más pesado que el plomo. Varios renunciaron a su servicio, por lo que fueron castigados públicamente con azotes en el patio.
Mientras tanto, en los salones superiores del palacio se intensificaban las intrigas políticas. La familia Lozano intentaba en secreto conseguir una entrevista con la prisionera para obligarla a confirmar su anterior testamento. La antigua nobleza afirmaba que la verdadera voluntad de la princesa había sido falsificada por su nuevo entorno, vinculado a la corona de Francia. Los embajadores de Saboya ofrecían oro a la guardia militar a cambio de que les dejaran pasar a su lecho. Por las noches se cambiaban las guardias a las puertas de la celda. Primero estaban los hombres de la familia Montfort, luego los combatientes de Borgoña. Cada uno tenía listas de personas autorizadas. Solo el administrador de la prisión tenía las llaves de la puerta, pero los informes decían que varios sacerdotes habían entrado varias veces con Isabel sin su conocimiento. La confesión se hacía cada vez más difícil. Ella decía que no creía en la absolución de los pecados. A las peticiones de clemencia respondía que Dios le había dado la espalda. Cuando le preguntaban por la política, deliraba y nombraba a sus enemigos, ordenaba castigar a los que estaban en las salas superiores. Su voz era ronca, pero sus órdenes se registraban y algunas de ellas llegaban a las reuniones, causando miedo y confusión. Los rumores se multiplicaban en la ciudad. Algunos decían que la princesa aún estaba viva y susurraba venganza. Otros afirmaban que había muerto hacía tiempo y que su cuerpo estaba oculto hasta que concluyeran las negociaciones sobre las tierras. Los comerciantes contaban que por las noches salía un hedor de las ventanas de la prisión y que las ratas se agolpaban en las paredes. Los médicos ya le pronosticaban una muerte rápida, pero ella seguía respirando. Cada amanecer la encontraba en un estado aún peor, pero aún viva. Estaba perdiendo la vista, sus ojos se cubrían de una película, pero a veces los abría de repente y miraba a los sirvientes, obligándolos a cruzarse y apartar la mirada. En tratados posteriores se escribió: su cuerpo estaba tan consumido que los médicos no podían tocarle la entrepierna sin tener arcadas. El hedor era tan fuerte que las velas se ennegrecían y se apagaban. Pero incluso en ese estado, intentaba dictar nuevas disposiciones para su testamento, cambiando la distribución de las tierras. Esto provocó nuevos conflictos. Unos exigían acelerar la ejecución, otros la retrasaban para utilizar su nombre como arma. En informes secretos se decía: cada día de su presencia en el mundo de los muertos, con el cuerpo muerto pero con la voz viva, mantiene aterrorizada a toda la nobleza. Fue entonces cuando surgieron las primeras sospechas de que algunas de sus palabras eran falsas. Los copistas añadían los nombres de los herederos más convenientes, atribuyéndoles sus palabras dichas en delirio. Los guardias registraban las visitas nocturnas de los escribas que abandonaban la celda con los pergaminos sellados. Isabel se pudría y gemía, pero su nombre ya se había convertido en objeto de comercio y amenazas. Cada nuevo día de su tormento aumentaba la intensidad de la lucha, y ella seguía existiendo, como un recordatorio de que la descomposición física no siempre significa el fin del poder. La tercera semana de encarcelamiento fue el momento en que su cuerpo y su mente comenzaron a separarse definitivamente. Isabel la de Lozano ya no podía sentarse ni hablar con coherencia, pero aún seguía viva. Los guardias anotaban: tiene los ojos turbios, respira con silbido, los labios negros y la lengua hinchada, que no cabe en la boca. Balbuceaba, pero esos sonidos se interpretaban como órdenes. Los escribanos se inclinaban hacia su rostro y afirmaban que oían nombres, órdenes, maldiciones. Otros juraban que eran delirios sin sentido, pero los papeles con sus palabras seguían multiplicándose y, basándose en ellos, las partes se repartieron las tierras de Lozana. El estado físico se convirtió en un instrumento de miedo. Los informes decían: la carne de la entrepierna se ha separado, los bordes se han ennegrecido y por dentro hay gusanos. Los sirvientes intentaban lavar las heridas con vinagre,
pero el olor solo se hacía más fuerte. El pus se filtraba incluso a través de los vendajes y goteaba al suelo. Las ratas nocturnas roían la tela, y una vez un sirviente, al dar la vuelta al cuerpo, observó marcas de mordiscos en el muslo. La cama en la que yacía se había podrido, y las tablas que había debajo estaban cubiertas de mucosidad. La ropa de cama se cambiaba a diario, pero cada vez que se cambiaba se empapaba en pocas horas. Los sirvientes comenzaron a sortear quién debía entrar en su celda. Los que se negaban eran azotados. Varios sirvientes murieron de fiebre y se rumoreaba que la enfermedad se transmitía por la contagiosa carne de la princesa. Su mente abandonó definitivamente la realidad. Susurraba sobre santos que se convertían en demonios, sobre mujeres con los pechos y el útero cortados, sobre monjes con agujeros en lugar de rostros. A veces gritaba que oía las risas de sus enemigos, que festejaban junto a su cama. Los sacerdotes registraron estas palabras como prueba de posesión y exigieron que se acelerara su ejecución para limpiar la tierra de la impureza. Pero los consejeros del rey no lo permitieron. Veían en su tormento una ventaja política. Cada noche de su descomposición en vida era tiempo para negociar, tiempo para presionar a la familia Lozano y a sus aliados. Los rumores sobre su sufrimiento se extendieron por toda Europa. Los embajadores de Florencia y Nápoles escribieron sobre la princesa viva muerta, cuyo cuerpo se pudría en el castillo. Los sirvientes contaban que por las noches las velas crepitaban en su celda y se apagaban por el hedor. Uno de los guardias juraba haber visto cómo un gusano salía de su boca y caía al suelo. Otro decía que la oía reír en la oscuridad, aunque tenía la boca tapada con la lengua hinchada. Su cuerpo se convirtió en un símbolo. Los guerreros murmuraban que mientras ella no muriera, no habría guerra. Pero eso también era aterrador. Su muerte se posponía, como si ella mantuviera el equilibrio. Cuando los médicos se reunieron una vez más junto a su lecho, anotaron: el cuerpo desprende un hedor cadavérico, pero el corazón late. Esto dio lugar a nuevos rumores, que estaba maldita, que ni la muerte ni Dios la aceptaban. Y sin embargo, cada mañana su nombre volvía a resonar en los salones superiores. Los consejeros discutían quién se quedaría con su herencia. Los papeles se multiplicaban, las firmas se ponían con mano temblorosa, pero ya nadie podía decir dónde estaba su voluntad y dónde la falsificación. Isabela se pudría y deliraba, pero seguía siendo el centro del mundo. Su respiración, entre jadeos y gemidos, era el eje de la lucha política, y todos sabían que su final no sería una simple muerte. Sería un destello que cambiaría el destino de casas, provincias y, tal vez, de todo el reino. Los guardias observaban que la respiración de Isabel se había vuelto rara y sibilante, con pausas de 10 a 20 latidos. Los médicos señalaban: piel amarilla, labios azules, ojos turbios y que no se cierran ni siquiera cuando duerme. Su cuerpo ya no reaccionaba a las inyecciones, pero su corazón seguía latiendo. Apenas hablaba, solo emitía algunos sonidos. Pecado, luz, llama. Los sacerdotes le llevaban la confesión todos los días, pero nadie estaba seguro de que los oyera. Quedaban dudas. ¿Perdonaría Dios a una mujer a la que le habían cortado el clítoris en la plaza como signo de libertinaje? Algunos insistían en que su sufrimiento lo redimiría todo, otros que estaba condenada. Su perineo se pudría por completo. Le cambiaban los vendajes cada 2 horas. Los médicos escribían: las úlceras se han extendido hasta el ano y la ingle, los tejidos se desprenden a trozos, el olor es insoportable. Las sanguijuelas que intentaron poner en el muslo se desprendían muertas. Dejaron de practicar sangrías, ya que la sangre no se coagulaba y salía sola. Los sirvientes se negaban a entrar en la habitación. Los nuevos se reclutaban entre los mendigos, prometiéndoles la exención de impuestos.
Varios murieron de fiebre al cabo de 3 o 4 días de servicio. Corrían rumores de que el cuerpo de la princesa era contagioso. Mientras tanto, alrededor de su lecho se libraba una lucha encarnizada. Las viejas familias insistían en que sus firmas en los testamentos no eran válidas, alegando que no estaba en sus cabales. El nuevo entorno, por el contrario, afirmaba que pronunciaba cada palabra ante testigos y que eso era ley. Los embajadores de Francia exigían una parte de las tierras, basándose en su supuesta promesa verbal. Los españoles amenazaban con apoyar a los partidarios de su rápida ejecución si no se les permitía participar en las negociaciones. La guardia de sus aposentos cambiaba todos los días, a veces 2 veces al día. El comandante tenía las llaves de la puerta, pero una noche encontraron una llave falsa entre los partidarios de la antigua nobleza. Estaba claro. Todos querían la muerte de Isabel, pero cada bando quería que se produjera en el momento que más le convenía. Su cuerpo se convirtió en objeto de miedo y al mismo tiempo de poder. Los sirvientes informaban de que algunos consejeros acudían a ella por las noches y, creyendo que no los oía, le susurraban las condiciones de su testamento. Por la mañana traían papeles con sus garabatos y los hacían pasar por su voluntad. Cada día se debilitaba más. Los huesos de la pelvis sobresalían y en las piernas aparecieron úlceras del tamaño de la palma de la mano. Orinaba continuamente, con sangre y pus. El olor era tal que las velas se apagaban solas. Y, sin embargo, el corazón seguía latiendo. Una noche, según consta en el informe de la guardia, abrió bruscamente los ojos y gritó, aunque tenía la lengua hinchada: «¡Mienten!». Después volvió a caer en el delirio. Pero ese mismo día, sus antiguos allegados aceleraron las negociaciones. El rumor de que había recuperado la conciencia amenazaba con arruinar sus planes. Los médicos admitieron: «Ya es un cadáver, pero su alma no sale». Lo consideraban una señal de maldición. Los sacerdotes aconsejaron celebrar un funeral solemne en vida para obligar al alma a abandonar el cuerpo. Pero el Consejo Real lo pospuso. Necesitaban otra noche, otra firma. Por las noches solo quedaban junto a su lecho un escribano, un guardia y un sacerdote. Los demás no se atrevían. Todos temían que pudiera morir en cualquier momento, y nadie quería ser el primer testigo. Pero la muerte aún no llegaba. Isabel de Lozano seguía pudriéndose, seguía sufriendo, y cada respiración era un nuevo aplazamiento de la explosión política. La muerte de Isabel de Lozano llegó a finales del invierno. Para entonces, su cuerpo era una masa putrefacta. La piel se había desprendido de los huesos, la entrepierna, tras la amputación del clítoris, se había descompuesto hasta el hueso pélvico, y de la vagina manaba un líquido maloliente mezclado con sangre. En la piel aparecieron úlceras del tamaño de la palma de la mano. La lengua se hinchó y se ennegreció. Según los registros médicos, en sus últimos días, el corazón siguió latiendo durante varias horas después de que dejara de respirar, pero no había pulso en las muñecas. Los guardias registraron: por la noche, el olor era tal que incluso los guardias tosían y lloraban, y las velas se apagaban solas. Murió sin testigos, excepto un sacerdote y un escribano. Ni siquiera se permitía la entrada a sus allegados. Temían el contagio y los rumores políticos. En el informe del escribano se indica: a las 2 de la madrugada emitió un sonido inarticulado, extendió la mano y luego se quedó inmóvil. El sacerdote leyó una breve oración sobre ella sin tocar el cuerpo. Sacar el cuerpo fue una prueba. Los sirvientes se negaron. Entonces se llamó a 4 condenados a muerte, a quienes se les prometió un aplazamiento. Envuelven el cuerpo en fieltro, pero la tela se desprende y cae al suelo. En el informe del capitán de la guardia se dice: el hedor es tal que la gente se desmaya y los perros aúllan en el patio. Los embalsamadores no pudieron trabajar.
Las vísceras ya se estaban descomponiendo. Casi toda la sangre se había derramado y el olor era tan fuerte que tenían que salir al aire libre cada cuarto de hora. Las actas registran. No se pudo extraer el corazón, el hígado se deshizo en las manos, el cráneo es imposible de abrir debido a la putrefacción de los tejidos. La explosión política fue inmediata. El antiguo entorno declaró que sus últimas firmas no eran válidas. Antes de morir, su mente estaba confusa. El nuevo entorno mostró los documentos con sus garabatos y juró que eran auténticos. Los embajadores franceses afirmaron que se había dado una promesa verbal de tierras y que debía cumplirse. Los españoles declararon que la muerte, sin los debidos ritos funerarios, invalidaba el testamento. Los rumores se extendieron por la ciudad. Algunos decían que la ejecución con mutilación del clítoris había provocado una maldición y que por eso su cuerpo no era aceptado por la tierra. Otros decían que había muerto como una santa mártir y que sus sufrimientos habían expiado los pecados de su familia. La multitud en las calles se dividió. Unos exigían ejecuciones masivas de los culpables en el poder. Otros veneraban su memoria, llevando velas a las puertas del palacio. Las crónicas señalan que durante los primeros 7 días después de su muerte se cambiaron 3 guardias, se descubrieron 3 testamentos falsos y 2 grupos de la nobleza comenzaron a prepararse para la acción armada. Así, la muerte de Isabel de Lozano, humillada y mutilada en una ejecución pública, no fue el final, sino el comienzo de un nuevo caos. Su cuerpo en descomposición fue llevado a un monasterio, pero incluso allí los monjes se quejaban del hedor que se mantenía durante semanas. El pueblo no la recordaba como una princesa, sino como una mujer a la que le habían cortado el clítoris en la plaza y que se pudría viva en sus propios aposentos. Para algunos se convirtió en un símbolo del castigo divino, para otros, en una mártir, pero para la nobleza y los embajadores, su muerte solo supuso una excusa para repartirse el poder y las tierras. Así terminó una vida que comenzó en la grandeza y terminó en el aislamiento, la suciedad y el miedo.